Un alto cargo de Obiang con chalet en Somio, señalado ante la UE como uno de los grandes violadores de los DDHH en Guinea. Teodoro Villogon Sue, consejero de la presidencia y jefe de protocolo, figura en la lista de políticos, policías y militares del régimen propuestos para sanciones. Teodoro Villogon Sue Okomo es uno de los hombres fuertes de la dictadura de Guinea Ecuatorial. Los cargos que ocupa: consejero de la presidencia de la República y jefe de protocolo de Estado, y los que ha ocupado con anterioridad: embajador en Brasil, Estados Unidos y ante la ONU, le sitúan como una de las personas con mayor poder en el régimen, tanto que en ocasiones comparece en actos públicos en representación de Teodoro Obiang Nguema, el dictador más longevo del mundo, en el puesto desde 1979. Además de su posición política, Villogo goza de privilegios familiares por ser el hermano de Constancia Mangen Sue Okomo, la esposa del tirano. Teodoro Villogon Sue, propietario desde hace 2 décadas de un chalet en el exclusivo barrio gijonés de Somio, aparece en una lista que la oposición guineana le entregó este pasado verano a Josep Borrell, en su calidad de alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. En dicho documento, al que Nortes ha tenido acceso, los demócratas guineanos solicitan la aplicación de sanciones contra 25 personas a las que consideran los principales violadores de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. La lista, encabezada por el dictador, sitúa a Villogo en el número 12 y en ella figuran altos cargos de la administración ecuatoguineana, policías, militares y familiares de Obiang Nguema. En el texto entregado en Bruselas, los opositores denuncian que la dictadura lleva desde su inicio cometiendo delitos graves contra la población, con total impunidad: detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, torturas, asesinatos, expolio de bienes particulares y públicos, elecciones fraudulentas, juicios fraudulentos, violación de la Constitución y de las leyes administrativas, civiles y penales. Por ese motivo, el grupo de trabajo articulado en torno al Foro Solidario por Guinea Ecuatorial, presidido por Celestino Okembe, pretende llevar a los tribunales internacionales y europeos, en particular a los grandes violadores de derechos humanos en Guinea Ecuatorial. En los casos en que la acción judicial esté limitada, las sanciones internacionales contra los elementos de la dictadura, autores de crímenes ignominiosos, deberían implementarse. En la lista adjunta, sostienen, se encuentran los mayores depredadores de los derechos humanos de los guineanos, gente que secuestra, tortura y pueden tener en la cárcel durante meses y años a gente sin registrar y sin que sean vistos por el juez. Secuestro, tortura y asesinato de ciudadanos españoles. La elaboración de esta lista y su entrega en Bruselas se enmarcan en el contexto del proceso abierto en la Audiencia Nacional por el supuesto secuestro y torturas a 2 ciudadanos nacionalizados españoles. Los acusados en el caso son Carmelo Obono Obiang, uno de los hijos del dictador, el ministro de Seguridad Nacional, Nicolás Obama Chama, y el director general de Seguridad Presidencial, Isaac Nguema. De manera sistemática y desde finales de la década de 1990, la dictadura de Guinea Ecuatorial realiza el secuestro de disidentes políticos huidos al extranjero, se lee en uno de los documentos entregados a Borrell por el Foro Solidario por Guinea Ecuatorial. Los hechos que ahora investiga el juez Pedraz en la sala número 5 de la Audiencia Nacional tuvieron lugar en noviembre de 2019, cuando 2 ciudadanos españoles y 2 guineanos residentes en nuestro país fueron secuestrados en el aeropuerto de Juba, Sudán, y trasladados después a Guinea en el Falcón Presidencial, tal y como señala el informe elaborado por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. Los 4 formaban parte del Movimiento por la Liberación de Guinea MLG3. Al llegar a Guinea fueron encarcelados en la prisión de alta seguridad de Obenga Sem. Allí sufrieron torturas durante más de 3 meses, como se lee en uno de los documentos depositados ante la UE. Así lo acredita también un audio que un testigo protegido le entregó al juez Pedraz. El audio en cuestión fue grabado por Feliciano Efa, uno de los ciudadanos españoles secuestrados que sigue encarcelado en Obenga Sem. Luego fueron juzgados por un tribunal militar, sin asistencia letrada, y sentenciados a 60 años de cárcel. Uno de los 4 secuestrados, Julio Obama Mefuman, con nacionalidad española, falleció en prisión el 15 de enero de 2023, presuntamente a causa de las torturas sufridas. Pese a las sucesivas peticiones del juez, su cadáver aún no ha sido repatriado para que se le practique la autopsia. 2 de los acusados, Carmelo Obono e Isaac Nguema, no se presentaron a declarar en la fecha convenida. En consecuencia, la Fiscalía de la Audiencia Nacional le solicitó al juez Pedraz que emitiese una orden de detención nacional e internacional contra el hijo del dictador y el director general de Seguridad Presidencial. Teodorín Obiang, hijo de Teodoro Obiang y en la práctica presidente de Guinea Ecuatorial,
ya advirtió que su país no iba a cooperar con la justicia española. Hace apenas un mes, los 3 investigados contrataron como abogado a Javier Gómez Bermúdez, expresidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y juez de los atentados del 11M. Delitos económicos. Además de los secuestros, asesinatos y torturas de disidentes, los documentos entregados en Bruselas hacen referencia también a la cleptocracia y la corrupción de los miembros de la familia dictatorial y de los elementos subalternos de la pirámide de poder vinculada al expolio de las riquezas naturales del país. Los opositores denuncian la red clientelar de la familia del dictador compuesta por un entramado de empresas estatales y organismos públicos. Con la familia del dictador en la pirámide de la cleptocracia, debajo se sitúa una pléyade de servidores y gente de confianza del dictador que éste ha ido colocando en puestos clave para robar de forma descarada. Estos son los que le dan apoyo político, a cambio del enriquecimiento ilícito obtenido gracias a la corrupción, se lee en el texto que le presentaron a Borrell. Teodoro Villogo es uno de los miembros destacados de este entramado. La adquisición de su chalet en Somio estuvo bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción, que investigó un caso de supuesto blanqueo de dinero procedente del petróleo. Un total de 11 personas, entre familiares y políticos cercanos a Obiang, habrían adquirido entre 2000 y 2003 propiedades inmobiliarias por un importe de $26,4 millones. Una imagen del chalet de Teodoro Villogo en Somio. El informe Corrupción y Derechos Humanos en Guinea Ecuatorial, elaborado en 2022 por varios profesores de la Universidad de Valencia para la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, aporta algunas pruebas en este sentido. El estudio hace referencia a una cuenta bancaria propiedad de Constancia Mangué, esposa del dictador, de la que salieron sucesivas transferencias por valor de $2,8 millones en dirección a una cuenta que Mangué compartía con su hermano Teodoro. Fue presuntamente con ese dinero con el que Villogo adquirió la finca en Somio. En julio de 2021, el periodista ecuatoguineano Delfín Mocache Masoko publicó una investigación en la que revelaba cómo Antonio Oburu, director de la petrolera estatal de Guinea Ecuatorial y marido de una hija de Teodoro Villogo, había creado empresas en paraísos fiscales para obtener beneficios de contratos de compraventa de crudo que él mismo orquestó. Empresas de Oburu o controladas por él recibieron al menos $64 millones de fondos sustraídos, lo que convierte al yerno de Villogo en el mayor beneficiario del fraude. Publicación del 4 de noviembre de 2023 por Publico Norte. Reproducida y convertida en voz por Abaa TV.